Muy buenas noches, muchachos. Ahora sí vamos a comenzar con quienes se encuentran presentes. Sean todos bienvenidos a nuestra clase de control de la calidad del software. En esta noche vamos a estar comenzando con lo que es la unidad 3, la cual se denomina técnicas estadísticas avanzadas para el control de calidad. Dentro de esta unidad número 3 vamos a comenzar con lo que es el tema 3.1, el cual corresponde a ciertas técnicas básicas relacionadas con lo que es la calidad. Debemos recordar entonces que existe un sinnúmero de herramientas que pueden ser usadas como apoyo para los procesos de calidad. A continuación vamos a revisar solamente algunas de las más importantes. Bien, en primer lugar tenemos una que ya es bastante conocida por ustedes, la cual no es otra sino el diagrama de flujo. Vean que en términos sencillos, un diagrama de flujo no es otra cosa que la representación gráfica de un algoritmo, de la solución de un problema, usando una simbología estandarizada, normalmente la simbología ANSI. Allí tenemos del lado derecho un ejemplo sencillo al respecto. Como les dije antes, ya ustedes han utilizado en repetidas ocasiones esta herramienta durante su carrera en la universidad e inclusive desde mucho antes, desde la secundaria, y se pueden ver ciertos casos donde utilizamos diferentes formas de algoritmos. De allí podemos decir que un diagrama de flujo es una forma de representar gráficamente la solución de un problema, lo cual permite visualizar el flujo de los datos, cuándo se procesan y hacia dónde se dirigen dichas salidas. Aquí tenemos algunas de las ventajas que tendrían los diagramas de flujo. En primer lugar, nos van a ayudar a ilustrar modelos y a conectar ideas para de esta manera poder aumentar nuestra productividad dentro de lo que es el entorno en el que estemos trabajando. Asimismo, va a permitir incrementar también nuestra creatividad. Por otra parte, el uso de diagramas de flujo también va a favorecer la comprensión del proceso al mostrarlo como una imagen. Recuerden que el cerebro humano reconoce más fácilmente los dibujos y un buen diagrama de flujo va a reemplazar muy probablemente a muchas páginas de texto. En tercer lugar, permite identificar problemas y oportunidades de mejoras de proceso. Vean que al ser una representación gráfica, se pueden identificar los pasos, los flujos de los procesos, los conflictos que se puedan presentar, las responsabilidades, los cuellos de botella y otros puntos importantes para lo que es el proceso de toma de decisiones. Por otra parte, también nos van a mostrar diversas interfaces y las transacciones que se realizan entre ellas, lo cual va a facilitar a los empleados el análisis de las mismas. Finalmente, en cuanto a estas ventajas, tenemos que son una excelente herramienta para capacitar a nuevos empleados en lo que es
la realización de las diversas tareas que les son encomendadas. Muy especialmente también nos sirve para capacitar a los empleados actuales cuando se realizan mejoras o cambios en algún proceso. Aquí tenemos algunos de los símbolos básicos que se utilizan habitualmente en un diagrama de flujo. En primer lugar tenemos el óvalo, que representa el inicio o el fin de ese problema. En segundo lugar tenemos la flecha, que se denomina línea de flujo, la cual indica el orden de ejecución de los pasos, es decir, señala hacia dónde va la siguiente instrucción. Tenemos también el paralelogramo, el cual nos sirve para representar normalmente diferentes datos de entrada y salida, es decir, nos va a indicar lectura o escritura de datos. Tenemos el rectángulo, que se usa para simbolizar procesos, es decir, la ejecución de cualquier tipo de operación, muy especialmente lo que serían cálculos. Tenemos el rombo, que se utiliza para señalar decisiones, el cual se utiliza para analizar una situación y permitir que se produzcan cambios en el flujo de nuestro proceso. Tenemos también dos símbolos más que no los podemos dejar por fuera, que serían primeramente el conector, el cual permite continuar en otro punto del diagrama, es decir, va a representar un salto en el flujo del proceso. ¿Debido a qué? Muchas veces debido a falta de espacio, una manera mejor para organizar el diagrama, etcétera. Recuerden que lo recomendable es que nunca deberían haber líneas montadas. Debemos buscar la manera de distribuir nuestros elementos lo más correctamente para evitar eso, lo cual implicará en ciertos casos la presencia de este tipo de conectores. Por último, tenemos un símbolo utilizado para mostrar información o imprimir, el cual va a presentar las salidas del sistema y que se puede usar en muchos casos para evitar confusiones respecto al mismo símbolo tanto para entrada como para salida. Por otra parte, cuando vamos a crear un diagrama de flujo, aquí tendríamos los pasos recomendados. Yo espero que hayan revisado el material que les pasé la semana pasada, porque gran parte de la información de esta clase se encuentra disponible en dicho manual, que es precisamente el que les suministra la universidad, solamente que yo extraje los contenidos que ustedes iban a utilizar, dejando los otros, digamos que omitiendo los que quedaron sobrando. Entonces, el primer paso que debemos hacer es identificar y definir el proceso que queremos representar. Recuerden que no podemos solucionar un problema que no existe, un problema que no conocemos. Una vez que ya hayamos definido ese proceso en el cual vamos a enfocarnos, lo siguiente es identificar y definir las actividades que van a ser desarrolladas y el orden en que debe hacerse dicho proceso. Fíjense que nosotros normalmente cuando vamos a hablarlo en el término de desarrollo de software, cuando estamos hablando de un desarrollo de software, dijimos en repetidas ocasiones que no es una situación donde se hace todo de una vez,
sino que se va avanzando de manera progresiva. Por lo tanto, la mejor manera de afrontar este tipo de situaciones es mediante la división del trabajo en porciones más pequeñas, para así poder ir alcanzando los objetivos que necesitamos poco a poco. Por ejemplo, el proyecto lo dividimos en fases, luego esas fases las dividimos en etapas, las etapas en actividades, las actividades en tareas, y estas tareas no son otra cosa sino conjuntos de acciones básicas. Además de esto, debemos recordar que el orden de ejecución es sumamente importante. Ya ustedes saben que si nosotros durante la ejecución de un algoritmo omitimos uno de sus pasos, es muy probable que obtengamos resultados incorrectos o inesperados. Bueno, igual sucede cuando omitimos un paso, por eso es que debemos tratar de identificar y organizar cuidadosamente todas las actividades que vamos a incluir en nuestro diagrama de flujo, que son aquellas mismas que se van a desarrollar para el cumplimiento de nuestro proceso. Por otra parte, nuestro tercer paso, ya una vez conociendo el problema y habiendo entendido sus elementos, es representar dichas actividades mediante lo que sería un sistema de cajas y la transición entre actividades como flechas, de manera que sea posible realizar la traza del desarrollo. ¿Qué significa esto en pocas palabras? Imaginemos, déjame ver si tengo el lápiz, así lo tengo, gracias a Dios, porque últimamente no está muy activo ese lápiz. Bueno, imaginemos que este es nuestro problema que queremos resolver. Problema. Y para resolver ese problema, debemos ejecutar una serie de actividades. Vamos a colocarla de manera punteada, puede ser por el momento para que se visualice mejor. Supongamos que esta sea una actividad A y tengamos una actividad B. No voy a colocar muchas para no sobrecargar el espacio. Cada una de esas actividades va a tener un conjunto de información, todo un proceso que se debe ejecutar para poder cumplirlas. Estas actividades van a ser representadas por los diagramas de flujo correspondientes. Por ejemplo, nosotros podríamos comenzar aquí. Supongamos que tenemos aquí nuestro inicio del proceso completo. No, vamos a ponerlo aquí afuera el inicio mejor. Vamos a imaginarnos que aquí está el inicio de mi proceso completo. Y de allí yo voy a ejecutar una actividad que puede tener lecturas, puede tener decisiones, puede tener cálculos y cualquier otro elemento que yo considere necesario para la gestión de mi estructura de trabajo. Vean que esto que está aquí nos puede llevar entonces a la necesidad de gestionar una segunda actividad que vaya complementando a la primera. Vamos a ponerle esta C. Supongamos que la actividad B recibe como entrada ciertos datos de la actividad A
y continúa ejecutando los procesos necesarios. Estoy haciendo sencillo para no... Voy a hacer aquí. Esto podría ser un ejemplo de un diagrama de flujo para lo que es un proceso completo o un problema que estamos estudiando. Fíjense que internamente él puede estar dividido en distintas actividades que nos permitan comprender mejor los diversos aspectos de ese problema. Aquí tendríamos un ejemplo entonces de lo anterior. Fíjense que está toda la simbología, etcétera, solo que en este caso estamos tomando solo una actividad que corresponde a ese sistema. En este caso estamos hablando del sistema SIGA y nuestra actividad sería el módulo de inicio, que sería ese cuadro azul claro, la cual nos puede llevar a otra serie de actividades que serían los cuadros que están en negro. Entonces, como pueden ver, las distintas actividades que van a conformar nuestro sistema, por lo general van a estar asociadas entre sí de alguna forma. Aquí tenemos algunas observaciones importantes a la hora de construir diagramas de flujo. En primer lugar, debemos ser cuidadosos siempre de respetar la secuencia lógica. Es decir, debemos ir realizando nuestro diagrama con esos pasos en el orden correcto. En segundo lugar, debemos usar adecuadamente la simbología. Recuerden que la idea de este tipo de diagramas es estandarizar, es unificar criterios. Por lo tanto, no podemos estar inventando símbolos raros, porque lo que se quiere es que cualquier persona que vea dicho diagrama, dicha construcción, sea capaz de entenderlo sin mayor problema, porque estamos hablando de elementos estandarizados. Por otra parte, también es importante minimizar el cruce de líneas. Puede que en cierto momento haya una que otra línea que se cruce, pero lo ideal es que no se crucen las líneas, que no se presenten choques entre ellas, porque la idea final es maximizar la legibilidad del diagrama, para lo cual inclusive podemos usar colores para diferenciar, por ejemplo, ciertos flujos de otros. Ya esta es una herramienta, como les dije, que ustedes conocen bastante y que no vamos a dedicarnos demasiado a lo que es sus características, etcétera, porque es bastante conocida. Vamos a seguir viendo algunas nociones más sobre otras herramientas. Como les dije, son muchas las herramientas, vamos a tratar de abarcar varias. La segunda herramienta que debemos nosotros revisar es el diagrama de Pareto. Vamos a pedir aquí un voluntario, el señor Capuñay, por favor.
Buenas noches, profesor. Buenas Buenas noches. noches. ¿Puede leer por ahí, por favor? Ya. Diagrama de Pareto. La idea central del diagrama de Pareto es localizar los pocos defectos, problemas o fallas vitales para concentrar los esfuerzos o soluciones o mejoran en estos. Se presenta a través de un gráfica de datos de conteo, donde se muestra la frecuencia de cada conteo en el eje vertical y la clasificación sobre el eje horizontal. Según la regla enunciada por Wilfred Pareto, si se tiene un problema con muchas causas. Podemos decir que el 20% de las causas resuelven el 80% del problema y el 80% de las causas solo resuelven el 20% de problemas. Regla del 80 igual a 20. 80-20. Bueno, en pocas palabras, ¿qué es lo que significa este diagrama de Paretos? Estamos hablando de una forma donde lo que se quiere es categorizar, priorizar las causas que generan mayores problemas para así darles mayor importancia a estas en cuanto a lo que es su ejecución. Vean que cuando estamos trabajando con este tipo de diagramas, lo normal es que vayamos organizando, y si se fijan en este gráfico, vean que la causa A, B y C tienen prácticamente el monopolio de los efectos sobre el sistema. Por lo tanto, sería válido que simplemente solucionando estas tres ya tendríamos un sistema bastante optimizado, pudiendo dejar las causas D, E y F para posterior. En este caso, podemos ver que no se dio exactamente el 80-20, pero otras relaciones como por ejemplo 50-50, 60-40, 70-30 también son válidas. Entonces nosotros lo que debemos tratar es de eh, buscar cuáles son los elementos que tienen un mayor efecto sobre el sistema y en base a ellos tratar de resolverlos en primer lugar. Aquí tenemos un pequeño video que nos explica al respecto de manera sencilla. Vamos a ver si lo puedo reproducir. Denme un segundito. Está cargando. El chamo me dijo, me mandó un mensaje. ¿Me puede mandar su dirección para poder ir? Digo, ya se le envié el teléfono a mi esposo. Pero yo no mandé dirección hoy, te mando la dirección. Deja un segundo aquí que cargue, a ver si no empieza a cargarlo, lo omito para luego. Déjame reducir aquí un poco. Ujú. Vamos
Mati tiene un problema con su negocio de zanahorias. Los conejos constantemente le devuelven el producto y no sabe cómo mejorar su servicio para que esto ya no pase. Hola entusiastas de las matemáticas. Vamos a ayudarle a Mati a identificar los elementos de mayor impacto en sus procesos para poder mejorarlos de una manera más eficiente y efectiva. Para esto utilizaremos el diagrama de Pareto. La ley o principio de Pareto, regla del 80-20 o 20-80, establece que estadísticamente para un número amplio de fenómenos, aproximadamente el 80% de las consecuencias proviene del 20% de las causas. Para iniciar un proyecto de mejora, Mati recopiló las razones de los problemas de devolución de sus zanahorias de los últimos 6 meses. Con estos datos vamos a realizar un análisis de Pareto para encontrar las principales causas de devolución en las que debe enfocarse para reducir el total de devoluciones de zanahorias en un 70%. Paso número 1. Suma los datos y ordénalos de forma descendente. Paso número 2. Calcula los porcentajes de cada concepto y con ellos los porcentajes acumulados. Paso número 3. Utilizando los porcentajes acumulados, traza una gráfica de barras. Al resolver los primeros 4 problemas, Mati reducirá en un 78% la cantidad de devoluciones. Una vez que haya implementado medidas para mejorar estos problemas, Mati debe repetir este proceso de manera periódica para detectar nuevas áreas de oportunidad. Como regla general, se ocupa el 80-20, pero puede variar la proporción sin que esto afecte la validez de la hipótesis. Una distribución 60-40 puede también ser correcta. Gracias a tu ayuda con el diagrama de Pareto. Bueno, allí tenemos de manera bastante sencilla la idea de en qué consiste este diagrama de Pareto. Tenemos 2 videos más, pero eso los voy a dejar a criterio de ustedes si quieren verlos, donde tenemos información ya un poquito más técnica, un poquito más avanzada al respecto. Bueno, el siguiente tipo de diagrama, ya déjenme que aquí, ¿no lo escucharon? Bueno, si no se escuchó, tienen allí el link, ustedes mismos pueden ejecutarlo en su equipo. Es un video sencillo de apenas un par de minutos para que tomen la idea de ese tipo de diagramas. Vamos a continuar entonces. El siguiente modelo que debemos revisar es el diagrama de Ichirawa o diagrama causa-efecto, también conocido como de la espina de pescado. Aquí tenemos un breve resumen al respecto sacado de su propia guía. Vamos a pedirle al señor Ermitaño, por favor, si fuera tan amable y leyera lo que está en pantalla. El señor Ermitaño parece que no está pendiente. El señor Inga. Buenas noches, profe. Buenas noches. A ver. Diagrama Ishikawa. Llamada diagrama de espina de pescado, por su forma, o diagrama de Ishikawa, por su creador. Comience desde arriba, por favor, desde el principio. Ya. Ok. Una vez que en un problema se ha localizado dónde, cuándo y bajo qué circunstancias ocurre, aplicando el diagrama de Pareto, entonces es el momento de localizar la causa fundamental del mismo. Para ello se puede utilizar el diagrama de Ishikawa. El diagrama de Ishikawa, causa-efecto. Llamada diagrama de espina de pescado por su forma o diagrama de Ishikawa por su creador, el diagrama causa-efecto es una herramienta que se utiliza para identificar, explorar y mostrar todas las posibles causas de un problema específico. Efecto. Es una herramienta que, combinada con otras de identificación de problemas, como la tormenta de ideas, facilita y potencia el trabajo en grupo. Muy bien, gracias. Entonces, este diagrama, a pesar de que tiene un nombre bastante extraño, es bastante simple de aplicar.
Vean que en este caso su representación va a consistir en un rectángulo situado a la derecha del esquema, donde se indica el efecto, la situación que se quiere analizar. Luego de allí se dibuja una flecha, de entrada a modo de la columna vertebral del pescado a este rectángulo, donde llegarán otras flechas provenientes de los focos de problema que generan ese efecto que estamos estudiando. A estas flechas que llegan y otras consecuencias llamadas causas relacionadas. A medida que el análisis vaya teniendo niveles más profundos, las subdivisiones irán ampliándose. Normalmente, cuando hablamos de este tipo de diagrama, los principales focos que logramos nosotros o que acostumbramos nosotros utilizar son los denominadas M's: mano de obra, máquinas, materiales, medidas, medio ambiente y métodos. Entonces vamos a ver nuevamente un video corto al respecto. Vamos a esperar un minutico a que cargue el siguiente video. En una empresa, otrora boyante, el gerente reúne a sus colaboradores porque debido al descenso en las ventas, existe la amenaza de que esa planta se va a cerrar. La pregunta es, ¿por qué han bajado las ventas? Para distender las tensiones, a un subgerente se le ocurre que vayan a un restaurante. Allí cada uno expone lo que cree que es la causa de la baja de las ventas. Un ejecutivo señala que se debe a que los pedidos llegan tarde. Otro cree que porque las materias primas llegan tarde. Un tercero dice que se debe a la mala comunicación con los clientes. Y el cuarto subgerente piensa que el personal está desmotivado o tal vez hay sobrecarga laboral. Hasta que un gerente imagina que la respuesta está en el pescado, o más bien en sus espinas. El diagrama de costo y efecto, también conocido como diagrama de espina de pescado o diagrama de Ishikawa, fue ideado por el Dr. Kaoru Ishikawa, pionero en la estrategia de calidad japonesa. Este diagrama es un vehículo para ordenar de forma muy concentrada todas las causas que supuestamente pueden contribuir a un determinado efecto. En la versión estándar del diagrama de espina de pescado, veremos 6 factores fundamentales: hombre, máquina, entorno, material, método y medida. Por eso en la empresa en crisis, al aplicar el diagrama de Ishikawa, resulta que si el efecto final, ventas bajas, es la cabeza, las subcausas de hombre son personal desmotivado y sobrecarga laboral. Pedidos atrasados es la subcausa de máquina. En material está la subcausa materias primas atrasadas. Y en método se identifica la subcausa comunicación deficiente con clientes. Estas categorías, que pueden variar, están diseñadas para organizar el pensamiento y estructurar la resolución de problemas. Por eso el gerente les dice a sus colaboradores: manos a la obra. Bueno, allí tenemos de manera bastante sencilla lo que sería una explicación respecto a esta metodología. Podemos ver que sirve muy bien como apoyo
para otros métodos de trabajo, como por ejemplo con el diagrama de Pareto o con el diagrama de flujo. Entonces, aquí tenemos lo que serían los pasos que normalmente se utilizan para la elaboración de este tipo de documento. En primer lugar, tenemos que determinar cuál es el problema que estamos tratando. Vean que esto es común en cualquier tipo de herramienta con la que estemos trabajando. ¿Por qué? Porque recuerden que todas estas herramientas, si nosotros no entendemos el problema que queremos solucionar, va a ser imposible plantear una solución adecuada. Por otro lado, tenemos que dibujar lo que es la espina del pescado, es decir, el efecto en la parte de la derecha junto con las líneas correspondientes para ubicar nuestras causas. De allí, lo principal sería identificar de 3 a 6 de las causas principales o espinas mayores que puedan existir en dicho problema. Y luego de ello vamos a ir añadiendo los elementos menores, es decir, determinamos las causas principales, luego las de primer nivel, las de segundo nivel, etcétera, hasta lograr definir correctamente todo nuestro problema. Observando estos resultados, buscamos la causa raíz que permita obtener conclusiones útiles para la resolución del problema. Como pueden ver, nuevamente no es una metodología de análisis bastante sencilla, bastante práctica, que nos va a permitir de manera rápida poder plantear soluciones a diferentes tipos de problemas en base a sus causas. Seguidamente tendríamos la hoja de chequeo. Vamos a pedirle al señor Julka, me dijo que no tenía audio. Medina, señor Medina Loli. Medina Loli Johnny. Profesor, buenas noches. Buenas noches, ¿sería tan amable leer lo que está en pantalla? Sí, claro. Hoja de chequeo de comprobación. La hoja de recopilación de datos, también llamada hoja de registro, lista de verificación, chequeo o cotejo, sirve para identificar y analizar tanto los problemas como sus causas. Para ello establece los mecanismos necesarios para reunir y clasificar los datos recabados, según determinadas categorías, mediante la anotación y registro de sus frecuencias, para cada uno de los contextos posibles: verificación, inspección, chequeo o tareas de mantenimiento, localización de defectos en las piezas, distribución de valoraciones de variables de los artículos, clasificación de artículos defectuosos, etc. Para ello es preciso, por un lado, definir una estructura en la que se almacenarán los datos; por otro, especificar el procedimiento de recopilación y análisis de dichos datos, indicando quién, cómo y cuándo hacer la planificación y la captura. Vean que aquí estamos hablando de algo muy similar, muchas gracias, muy similar a una lista de cotejo, donde lo que se hace por lo general es verificar la presencia o ausencia de ciertos elementos o el número de veces que se produce alguna situación específica. Aquí tenemos un ejemplo. Supongamos que estas son diversas fallas que se presentan dentro de una empresa. Vean que tenemos aquí que el día 1 se produjeron varios eventos en lo que es escape de gas del contenedor.
Se produjeron también eventos relacionados con golpes laterales de la bujía, etc. El día 2 ya hay 2 de los eventos que no aparecen. E inclusive se redujo la presencia de algunos y aumentaron otros. El día 3 y así vamos haciendo diferentes tomas de datos para tratar de tener como una evaluación histórica de aquello que estamos estudiando, a fin de poder sacar conclusiones válidas al respecto. Por lo general, las hojas de recopilación de datos se pueden clasificar según su contenido. Podríamos hablar de hojas de verificación, inspección o chequeo. Podríamos hablar de hojas de localización de defectos en piezas, hojas de distribución de variaciones de los artículos y de clasificación de artículos defectuosos, entre otros. Entonces simplemente aquí la idea es ir llevando un registro, un control acerca de ciertos parámetros preestablecidos. La segunda parte de este tema sería las herramientas de gestión vinculadas con la calidad. Pero antes de ir a esa parte, vamos a tomar un breve descanso de 5 minutos. Ya volvemos para continuar con el contenido. Por favor, traten de tomarse su cafecito, muchachos, que no los veo participando mucho.